me comentan en este canal, me gustaría y te pido por favor que en los próximos vídeos explicases cuáles son los requisitos mínimos de un PC, ya sea a nivel de procesador, discos duros, tarjeta gráfica, para mover y procesar hoy en día los archivos que generan nuestras cámaras digitales de gama media o gama alta. Bueno, vamos a ello. Esta no es una pregunta fácil de contestar, dado que aquí va a depender de muchos factores, empezando por el uso que le vayas a dar al ordenador y el tipo de fotografía que hagas. Por ejemplo, en mi caso particular, yo hago fotografía de paisaje. No suelo mover con grandes cantidades de fotos cada día que salgo a hacer fotografías de amanecer o atardecer, y no suelo hacer tampoco grandes exportaciones. Las 4 o 5 que selecciono cada sesión, pues las subo por ahí arriba y poco más. Sin embargo, una persona que se dedica a fotografiar fotografía social, como pueden ser de bodas, puede que de una boda vuelva con miles y miles de imágenes, catalogar de forma rápida esas imágenes, revelarlas de forma rápida y exportarlas de forma rápida para dárselas al cliente, puede que sí que le lleve tiempo y un equipo rápido le beneficie. Me tengo que limitar de alguna manera y principalmente hablaré de Adobe Lightroom Classic CC. Se comenta por los foros que otros programas, como pueden ser Face One, Capture One, son más eficientes, pero este es el programa que yo uso y el que más conozco. Así que me centraré en él, aunque mencionaré otros programas como Photoshop o como Heliocon Focus, que tal vez usáis en vuestros flujos de trabajo diarios y os puedan interesar. Como yo no dispongo de los medios para hacer pruebas de procesado de Lightroom con distintos ordenadores, procesadores, tarjetas gráficas, etc., tengo que indicar que gran parte de la información que os voy a mostrar aquí la conseguí gracias a los ensambladores de ordenadores para profesionales gráficos, como puede ser Puget Systems, que es una empresa estadounidense localizada en el estado de Washington, y tiene un blog donde van evaluando el rendimiento de diversos programas, como puede ser Lightroom o Photoshop, con diferentes configuraciones de hardware, ya sea distintos procesadores, memoria RAM, etc. Lo que voy a hacer es hablar de cómo afecta cada parámetro distinto de un ordenador al Lightroom, desde el procesador, memoria RAM, disco duro, tarjetas gráficas, etc. Y voy a empezar por los procesadores o CPUs, como también son conocidos, de su nombre en inglés, Central Processing Unit. Y ahora es donde me sufrís un poco. Por el carácter técnico de este canal de YouTube, tal vez lo habéis averiguado, pero mi formación es bastante técnica y soy bastante geek, por qué negarlo. Así que voy a empezar esta parte hablando de características de los procesadores. Me voy a centrar en dos de ellas, que puede que sean fáciles de vosotros para poder comparar procesadores a muy grosso modo. Y por grosso modo quiero decir que a lo mejor un procesador con unas características que en un principio puedan parecer inferiores, da un mejor rendimiento que otro procesador con mejores características. Con lo que esto quiero decir, cuidado al sacar vuestras conclusiones directas de lo que os voy a contar aquí. Aquí tengo la fotografía de rayos X de un procesador Coffee Lake de Intel, que si los buscáis por ahí comercialmente, tal vez los veáis como procesadores de octava generación de Intel. Este procesador, que salió al mercado a finales del año pasado, está compuesto de 6 núcleos o cores, que como tal vez escucháis denominarlos, y que gráficamente aquí se pueden ver como estos 6 cuadraditos de color amarillo, que cada uno de ellos es un core o un núcleo. Esta parte de aquí de la izquierda del procesador es la tarjeta gráfica integrada, y esto que hay por aquí de color azul es básicamente el controlador de memoria, y controladores otras partes que tenga más o menos ahí el ordenador, como pueden ser los buses PCI y otras piezas que estén mismo en el propio ordenador. Si sois tan viejos como yo, probablemente os acordaréis cuando comprabais un ordenador ya por los años 90 o a principios de los 2000, lo que se hablaba prácticamente eran de los megahercios o gigahercios. Bueno, aún se sigan hablando de ellos. Los procesadores eran de un único core o núcleo. De aquella, un procesador sería como uno de estos cuadraditos que tenemos aquí, con la lógica aparte para poder acceder a la memoria RAM y comunicarse con los restos de las piezas del ordenador. Lo que pasó es que los fabricantes de chips como Intel o AMD se encontraron con que cada vez podían hacer los transistores más pequeños, pero les costaba mucho más hacer que los chips fuesen más rápido. El área de un chip de principios de los 2000, donde
les cogía solamente un único núcleo core, ahora podían meter 2, 4, 6 y hoy en día podéis comprar tranquilamente procesadores que tengan 24 o más núcleos, si tenéis el dinero, obviamente. Pero esto trajo un problema. Los fabricantes de software tenían que ser capaces de aprovechar todos estos procesadores, algo que aún se les sigue atragantando bastante. Recordar este pequeño detalle para más adelante. Uno de los benchmarks más famosos para medir el rendimiento de un procesador probablemente sea Geekbench. Estos test nos dan dos valores. Uno de ellos se llama single core o de un solo núcleo y el otro se llama multicore o múltiplo núcleo. El primer número nos da una pista de lo bueno que es un único núcleo de un procesador cuando le dejan trabajar solo. El segundo, cuando todos los núcleos están trabajando al unísono. Dependiendo de si las aplicaciones que vamos a usar están o no optimizadas para usar muchos núcleos, o lo que habitualmente se denomina procesamiento paralelo, os puede interesar mirar uno de estos parámetros. Pero cuidado, si estáis usando múltiples aplicaciones en paralelo, cada una calculando, haciendo cosas al mismo tiempo, os interesa más el parámetro de multiprocesador. Creo que esto está empezando a escapárseme de las manos, pero continuemos. Sigamos con el procesador, que ejemplo que tenía, que estaba usando antes para guiar la discusión, que era un Intel i7 8700K. Este procesador, como os mostré antes, tenía 6 núcleos y el procesador tiene una velocidad base de 3,7 GHz, que es la velocidad mínima a la que va a operar siempre el procesador. Nunca bajará de ella, se esté usando para algo o no. El TPD, que significa Thermal Design Power, es el valor medio de potencia disipada por el procesador o calor para entendernos entre nosotros, cuando el procesador está bajo estrés o trabajando. Es un valor importante para la gente encargada de diseñar los sistemas de refrigeración de estos procesadores. Estos procesadores hoy en día también tienen lo que se suele llamar velocidad turbo, y esta variará dependiendo de la cantidad de núcleos que estemos usando. Si un solo núcleo está ocupado, puede llegar hasta los 4,7 GHz. Si dos núcleos se usan en ese momento y el resto están apagados, puede llegar hasta los 4,6 GHz de velocidad máxima. Y así hasta los 6 núcleos, donde tendrá su menor velocidad máxima, que es de 4,3 GHz. Pero estos son picos, también dependerán de el refrigeramiento de ese procesador, dado que si el procesador detecta que está consumiendo mucho y su temperatura aumentando demasiado, el propio procesador reducirá su velocidad. Si eso no soluciona el problema de aumento de temperatura, el propio procesador se apagará. También puede ser que baje su velocidad en caso de que el propio sistema operativo se lo pregunte, se lo pida, y esto habitualmente suele pasar en procesadores de equipos portátiles, como el MacBook que ahora lo estáis viendo aquí, donde para poder ahorrar batería se intenta bajar la temperatura del equipo, o también para políticas de ahorro energético. Bien, y por el tema de esta escala que tenemos aquí de velocidades de núcleos, os quiero decir que a lo mejor si compráis un procesador que tiene menos núcleos, estas velocidades máximas serán mayores, puesto que puede disipar la misma cantidad de energía que cuando tienes 6 núcleos estándose usando. Con lo cual, si vuestra aplicación no es muy buena en multiparalelo, a lo mejor os interesa una CPU con menos cores que harán que esos pocos procesos que consigue ejecutar la aplicación vayan mucho más rápido que una CPU con muchos cores, que al tener tantos transistores funcionando, por temas de límites de velocidad, considera velocidades menos altas. Y esto es bastante difícil de escoger hoy en día, aunque todas tengo que decir que esta CPU va a ser casi la que os siga recomendando a partir de todo este vídeo. Y llegamos ahora a Lightroom y la CPU. Esta es una historia polémica. Lightroom siempre ha sido un programa bastante malo a la hora de aprovechar los núcleos en nuestro ordenador. Hasta su versión anterior, la 6 y algo, comprar un procesador de 8 o 10 núcleos para usar Lightroom únicamente era un poco como tirar el dinero. Es más interesante, en ese caso, comprar un procesador que tenga 4 núcleos y que permita velocidades más altas en modo turbo que uno de 8 o 10 núcleos. Si recordáis de antes, los procesadores están limitados térmicamente. Cuanto más núcleos estén activos, menos velocidad máxima consigue el procesador. Por eso, para procesadores de la misma generación, no es raro ver
que cuando aumenta el número de núcleos disminuye la velocidad máxima. Como siempre, estas afirmaciones entre comillas. Una de las promesas de Adobe con la llegada del Lightroom Classic CC fue que se focalizaban en mejorar el rendimiento. Y esto, la verdad es que ha sido cierto en mi ordenador del 2015. Se ha notado, bueno, este MacBook tengo aquí, se ha notado cierta mejora en las prestaciones del Lightroom, pero no espectacularmente. Pero en tareas como importar imágenes, crear previsualizaciones inteligentes, cambiar de imagen a imagen en el módulo de revelado, exportar imágenes, Lightroom es capaz de pasar de esos límites de 4 núcleos y se nota más ligero. Si andáis exportando con gran cantidad de imágenes, puede que os interese tener una CPU de más de esos números de núcleos. Y las cosas se ponen cada vez más interesantes con la versión 7.2, que todavía no salió al mercado, pero Adobe ha cambiado un poco su filosofía. Está presentando a un grupo de gente una previsualización de la misma y Adobe quiere quitarse el San Benito de encima de ser un programa lento, y esta versión promete grandes aceleraciones del programa. Las pruebas reales de la beta que estoy viendo no son tan revolucionarias, pero si añadimos las mejoras con las versiones anteriores, la diferencia de rendimiento con la versión 6 empiezan a ser más que notables. Esta versión de Adobe promete ser más eficiente en usar todos los núcleos disponibles en nuestro sistema, y realmente las primeras pruebas parecen que esto es así. Entonces, ¿qué CPU nos interesa? Pues la verdad es que si el único programa que empleamos es Lightroom, tampoco tenemos que ir a cosas muy exóticas, con 10 o 14 procesadores. Es más, la gente de Paget Systems recomiendan el Intel i7-8700K, que es capaz de hacer sombra en Lightroom a procesadores que llevan los iMac Pro. Y este solamente vale unos 350 euros. En el futuro puede que nos haga falta algo más rápido. Puede ser que en el futuro aprovecharemos el mayor número de núcleos, pero la verdad es que este equipo que tengo aquí con un procesador de 4 núcleos del 2015, Lightroom se ejecuta rápidamente procesando imágenes de 42 megapíxeles. Incluso los de 50 megapíxeles de una Canon 5DR o cámaras de medio formato no tendríais probablemente problemas. ¿Os puede interesar una CPU de mejores prestaciones que de 6 cores que mencioné antes fuera de Lightroom? La verdad es que dudo que otro revelador RAW gane mucho más añadiendo cores. Incluso si trabajamos en un programa como puede ser Photoshop, tampoco vamos a ver tanta ganancia. La cosa puede cambiar si usamos programas como el Icon Focus para hacer focus stacking con muchas imágenes, o tal vez panorámicas con un programa como puede ser PTG UI, o otros que también pueden hacer este tipo de tareas. Se pueden beneficiar de un mayor número de núcleos. Y la verdad es que los últimos test que he visto del Icon Focus 7 en un iMac Pro volaba con esos 8 o 10 núcleos que tienen esos equipos. Si vuestro trabajo depende de la rapidez de hacer esos procesos, tal vez sí que os pueda interesar invertir en un procesador de estas características. Otra tarea que también se ve beneficiada por el aumento de núcleos es la edición de vídeo. Si trabajáis también con edición de vídeo, os puede interesar, y a lo mejor un equipo de mayores prestaciones. Os aconsejo que miréis por ahí test para los programas de edición de vídeos que uséis, ya sean Final Cut, Premiere, etc. Y cada uno veréis que van a estar optimizados por algún tipo de hardware, tarjetas gráficas AMD o tarjetas gráficas Nvidia, procesadores, etc. No sé cómo será ahora con Lightroom 7, pero la verdad es que hasta ahora Lightroom no sabe qué hacer con más de 16 GB de RAM. Incluso si tenéis otros programas abiertos al mismo tiempo, y tal como están subiendo los precios de la memoria RAM hoy en día, ahorrarse un dinero en vez de comprar más RAM os puede resultar bastante interesante. Por otro lado, si empleáis Photoshop y hacéis edición de vídeo con muchas capas de imágenes, grandes tal vez os puede interesar llegar a subir hasta un sistema con 32 GB de RAM. 64 GB de RAM ya si tenéis que hacer cosas extremadamente complicadas con imágenes extremadamente grandes en Photoshop. Lo mismo va para vídeo. Ahí os puede interesar más los 32 GB de RAM, 64 si hacéis cosas con 8K por lo menos. Las tarjetas gráficas en los últimos años se han convertido en algo interesante para usarlas en cálculos matemáticos y no solamente para mover los gráficos de nuestros videojuegos. Tanto Photoshop como Lightroom
pueden emplear las tarjetas gráficas para acelerar el rendimiento. En el caso de Lightroom se suele recomendar más si las usamos en casos que tengamos una pantalla de estas que Apple denomina Retina, una pantalla 4K o 5K, ahí es donde vamos a ver su utilidad. Photoshop ya es un programa más generalista que no solamente depende de la resolución de la pantalla. Ahora bien, no es que sean programas que se vayan a beneficiar en gran medida de una tarjeta gráfica. Si solamente vais a usar la tarjeta gráfica para el Lightroom o Photoshop, os llega con, por ejemplo, una Nvidia 1060 o con una AMD Radeon 560 como mucho. De toda esta gente que está comprando ahora mismo tarjetas gráficas para hacer criptominado, la verdad es que las tarjetas gráficas han disparado, tanto que las más potentes como puede ser una Nvidia Radeon 1080 o una Nvidia 1080 o una Radeon Vega, son casi imposible encontrarlas a precios decentes. Lo que estaremos haciendo va a ser gastar más el dinero que prácticamente ver ninguna mejora en Lightroom o en Photoshop. De nuevo, todo depende para que más usemos el ordenador. Si nos gusta jugar a videojuegos, tal vez sí que nos interese pillar una tarjeta gráfica más potente. Si editáis vídeo, pillar una tarjeta gráfica más potente y dependiendo del programa, ya sea Nvidia o AMD, puede ser una opción muy interesante para hacer. Y llegamos a la última parte del vídeo, el disco duro. ¿Mecánico o SSD? Bien, olvidaros del Lightroom. Si el disco duro de vuestro ordenador principal, donde estáis instalando el sistema operativo, ya sea Windows, Linux o Mac OS X, no es de estado sólido o es SSD, olvidaros de añadir RAM al ordenador, una tarjeta gráfica más potente, un procesador más potente, etc. Lo primero que hacéis es cambiar ese disco duro a uno de estado sólido, si es posible. Vuestro ordenador será completamente otro. Lo notaréis incluso navegando por Internet. Bien, dicho esto, el Lightroom no se va a beneficiar mucho por almacenar nuestras imágenes en un disco duro de estado sólido. Para eso podéis usar un disco duro mecánico de toda la vida que os saldrá a un precio por gigabyte mucho más barato. Sin embargo, Lightroom sí que se beneficia de que el programa está instalado en el disco duro SSD y también de tener el catálogo junto con las previsualizaciones en ese disco duro SSD. Y aquí os explico lo que es el catálogo de Lightroom. Otra cosa que también podéis poner ahí es la caché de cámara RAW. Lo mismo para los discos duros de memoria virtual de Photoshop. Si editáis vídeo, también os recomiendo que ahí es donde pongáis vuestros proyectos. Podéis archivar los proyectos que ya no trabajéis en discos duros más baratos, pero los que estáis editando ahora mismo, ponerlos en un disco duro SSD y la edición será de la noche a la mañana. Bien, hasta aquí el vídeo. ¿Contesto la pregunta Josep? No del todo. Realmente cualquier ordenador con un procesador i5 o i7 de los últimos 3 años debería poder mover tranquilamente imágenes de 50 megapíxeles. Eso sí, sin despreciar otros parámetros como puede ser la memoria RAM, la tarjeta gráfica o el disco duro. ¿Con futuras versiones de estos programas? Pues espero que sean capaces de aprovechar aún mejor los recursos disponibles. Como os decía, Lightroom Classic CC va mucho mejor en este equipo que está aquí, bueno, no lo veis ahora mismo, del 2015, que con su versión anterior, Lightroom 6. Con lo cual me siento tranquilo para seguir trabajando con él durante unos años más. Ya sabéis, si queréis que hable de otro tema, dejadme un comentario por ahí abajo y no siempre sabré cómo hacerlo, pero al menos lo intentaré.